pasada. Y vamos a repasar un poquito lo que revisamos en la clase anterior. Vamos a darle continuidad a lo que quedamos y vamos a abrir un tema nuevo para esta sesión, ¿sale? Antes de iniciar, no sé si alguien tenga algunas dudas de lo que va en su proyecto, de lo que van a hacer, lo que están haciendo, o algo que quieran comentar en relación a su proyecto. Ahorita lo podemos hacer porque luego al final se nos olvida o se nos acaba el tiempo y más vale que desde el principio cualquier duda que tengan en relación a lo que se va a hacer en el proyecto o las actividades que están presentando, ¿no? Entonces, ya en las actividades, parte de las actividades es agregarle un poquito a ese trabajo del proyecto para que al final no les cueste tanto trabajo integrarlo o no lo tengan que hacer todo junto, sino que ustedes poco a poco vayan avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces, es como se está tratando de que el proyecto lo vayan elaborando cada semana, y al final pues ya nada más le demos un cierre y lo perfeccionemos un poquito para ya poderlo presentar. Entonces, hasta ahorita, lo que va en nuestro proyecto es seleccionar la empresa, describir las características actuales de la empresa y si no mal recuerdo, hay que hacer un análisis FODA y a partir de ahí declarar misión y visión y valores. Es lo que hay para esta semana, ¿ok? Hasta ahí vamos en este punto, ¿ok? Todavía Yo no lo entendí así como tal y me enfoqué más en la actividad de una manera de investigación y solo de mi empresa, pues prácticamente la nombré, pero no Ok, sabía que tenía que ser ya contextualizada mi empresa. ok. Cuando hablo de descripción de la empresa, estamos diciendo que me vas a platicar qué características es, a qué se dedica, si es pequeña, mediana o grande, cuáles son sus productos, a qué se dedica, etcétera, ¿no? Principalmente. Entonces, ok, vamos a dejarlo hasta este punto, pero para el proyecto sí es necesario que hagan esa descripción de las características de la empresa, ¿no? O sea, la empresa se llama fulana de tal, se dedica a esto, tiene tantos trabajadores, está en el ramo, sí, en el ramo industrial de tal o de servicios o tal, ¿sale? Brinda estos productos, etcétera, ¿no? Y a lo mejor posteriormente ya viene el análisis de FODA, para donde vamos a ver quiénes son las amenazas, ¿no? Compite en el mercado con tales empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir ajustando. Por ahí para esta segunda actividad, si no mal recuerdo, hay un video que nos va a ir orientando acerca de cómo ir desarrollando tanto misión, visión políticas, como el análisis de FODA. Entonces, denle un poquito, pónganle un poquito de atención a esos tutoriales para que ustedes puedan tener más información en su momento para irlo realizando. Lo que sí les sigo sugiriendo es que por favor revisen las plataformas y observen los videos que les pongo ahí para que tengan una mayor información de otras fuentes de cómo irlo realizando, ¿vale? Entonces, eso es por ahí, son por ahí las cuestiones. Permítame que estoy revisando la lista. ¿Quién es 52771? ¿Me escucha? Me aparece ahí un número en vez de un nombre. No sé si ustedes lo vean y sepan quién es. Somos 9. Ok. Que active su cámara para que Sí, por lo favor. reconozcamos. Deja ver quién es el agente 00. ¿Cómo se llama, compañero? Porque pues de vista pues veo muchos en todo el día, entonces no me acuerdo de su nombre. Hola, profe. Mi nombre es Josué, pero usted me puede decir
Josué. Pues Josué. Josué. Muy bien, gracias. Sí, es que aparece el nombre, ¿no? Entonces, de preferencia para evitarnos interrumpirnos para ver quién está, pues nada más póngale su nombre y yo aquí lo bajo a la lista, ¿no? No hay problema. ¿Sale? Gracias. Va. Entonces, vamos a darle continuación a lo que habíamos trabajado la semana anterior, particularmente un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, donde nos quedamos aquí, que vamos a ver qué onda con la aplicación de la estrategia. Antes de esto vimos algunas estrategias genéricas, ¿sí? Y hacíamos un comparativo o un estudio de lo que implica el análisis FODA con la selección de alguna estrategia específica. Dentro de las estrategias genéricas me vienen a la memoria las estrategias genéricas de Porter. Ahí nos mencionaba que existen de manera general 3 estrategias que él manifiesta. Las estrategias de liderazgo en costos, las estrategias de diferenciación y las estrategias de enfoque, ¿sí? De manera global para todas esas son aplicables a todas las empresas de acuerdo a diferentes contextos, ¿no? Eso ya también lo estudiamos. Entonces, sin embargo, ahorita sí podemos recuperar un poco que las estrategias de liderazgo en costos están más enfocadas en hacer ajustes de manera interna para reducir los costos de operación, los costos de producción, de mano de obra, etcétera, con el objetivo de ampliar el margen de utilidad, ¿sí? Y que eso además me permitiría bajar los costos a comparación de los competidores, ¿vale? Y eso es lo que me va a permitir absorber más mercado, por lo tanto, pues por eso se le llama una estrategia de liderazgo en costos. El hecho de tener los costos más bajos de operación me va a permitir, sin sacrificar tanto el margen de utilidad, me va a permitir tener un precio más competitivo que el de la competencia, ¿no? En eso se sintetiza esa estrategia de Michael Porter llamada liderazgo en costos. Entonces, la siguiente estrategia hablaba de una estrategia de diferenciación. Es decir, en esta parte canaliza todos los esfuerzos de la organización en que nuestros productos o servicios tengan ese valor adicional, un valor agregado que lo distinga por sobre los otros productos o servicios dentro de la misma categoría, ¿sale? Y también me dice que esa cualidad, por lo general, pues me va a implicar a mí un costo adicional. Es decir, es un poquito contraria al liderazgo en costos, en la cual yo voy a buscar bajar mis costos. En esta voy a buscar algunas actividades o estrategias que me permitan agregarle un valor que haga que nuestro producto se distinga dentro de los de su categoría. ¿Ok? Entonces, y a veces no es tan económico como el liderazgo en costos, sino que nos va a obligar a veces a invertir un poquito más, sacrificando en este caso el margen de utilidades, ¿sale? Pero eso me va a permitir una cierta diferenciación y también me va a permitir elevar un poco el precio en función de ese valor agregado que le estamos dando a nuestros clientes, ¿ok? Esa es la estrategia de diferenciación. Por otro lado, la última de Michael Porter es la estrategia de enfoque. En esta, hace que nuestra organización centre todos sus esfuerzos en satisfacer necesidades de un grupo muy reducido de clientes con ciertas cualidades específicas. Es decir, a ellos les hacemos, entre comillas, trajes a la medida. Y cobramos por todo ese esfuerzo, es decir, ponemos toda la infraestructura de la empresa para satisfacer un mercado reducido, pero al mismo tiempo con un gran valor económico para poder sustentar esa especialización que hacemos
al generar productos exclusivos para un mercado muy particular, ¿ok? Y en esas entran, como ejemplos, ponía yo la vez pasada, aquellas casas de moda que diseñan ropa exclusiva para personalidades que son capaces de pagar por esos productos, ¿no? En los cuales se produce y se elabora exclusivamente para un mercado muy específico, muy especial, y generalmente ese enfoque en ese sector, en ese producto, pues es donde centramos todas las actividades y los esfuerzos de la organización. Entonces son los 3 tipos de estrategias que marca Michael Porter. Posteriormente, dentro de todo este asunto del planteamiento genérico de todas las estrategias, revisábamos también que con base en el análisis de FODA, surgen ciertas estrategias que pueden responder a estas condiciones. Y entonces me voy a regresar un poquito a esa diapositiva en la que veíamos esta tabla, ¿sí? En la cual, en función de en qué cuadrante se encontraba nuestra organización, en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, había una sugerencia del tipo de estrategias que una organización puede poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en la situación de contar con la situación más ventajosa, vamos a llamarle así. Por ahí, si alguien tiene abierto su micrófono, por favor, si lo puede cerrar. En este caso, hablábamos de que era la condición ideal, ¿no? Somos una empresa que tiene muchas fortalezas, que reconoce sus fortalezas internas y que además está en un entorno que le presenta oportunidades para explotar al máximo esas fortalezas, en comparación con los competidores y todo lo que rodea el análisis ambiental de la empresa. Entonces, ahí lo que recomiendan o lo que podemos aplicar son estrategias de carácter ofensivo, en las cuales vamos a elegir, como dice acá, estrategias que me van a permitir atacar los puntos fuertes de nuestros rivales, ¿sí? Es decir, si tenemos la posibilidad de tener buenos precios, pues los vamos a explotar en ese sentido. Es decir, vamos a atacar a los puntos fuertes de nuestros rivales. Estamos en esas condiciones. El otro es, una vez que identificamos los puntos débiles de nuestros competidores, vamos a atacarlos. Vamos a atacar donde ellos no tengan la misma cuota de mercado. Vamos a atacar aquellos puntos que nuestras competencias hayan descuidado, que además, pues obviamente son fortalezas para nosotros que nosotros podemos cubrir. Lanzar campañas de imagen para fortalecer nuestra competencia y debilitar la del rival, o incluso para ocupar líneas de mercado que la competencia no ha podido cubrir. Estas estrategias son en función de la circunstancia en la que nosotros nos encontramos con estrategias, que nos encontramos en estas condiciones, ¿no? Estrategias ofensivas donde tenemos estas características. Se presentan oportunidades y nuestra empresa es capaz de ejercer sus fortalezas. Vienen otras, que en este mismo nivel, que habla de, ok, somos conscientes de nuestras fortalezas, sin embargo, el mercado nos presenta una serie de amenazas. En este caso, vamos a ocupar nuestras fortalezas para conservar nuestra posición en el mercado. Estas nos van a ayudar a defenderse de un ataque de un competidor potencial. Y entonces debemos hacer lo necesario para proteger la participación que tenemos en el mercado, para conservar a nuestros clientes
y mantener los beneficios dentro de la organización. ¿Sale? Entonces, estas estrategias tienen como objetivo el uso y la defensa de las ventajas competitivas que tenemos actuales para mantener bajo control a los competidores. ¿Ok? Entonces, tratamos de buscar formas dentro de las que ya analizamos, como reducir el precio de los productos, añadir incentivos o descuentos, etcétera, todo con el objeto de conservar la posición que tenemos hasta ese momento en el mercado. Estas son las estrategias defensivas. Posteriormente vemos que cuando la organización ha evidenciado una serie de debilidades y se presentan oportunidades, pues se trata de buscar acciones que permitan que la organización convierta esas debilidades en fortalezas para hacer cara a las nuevas oportunidades que me van a exigir que yo reoriente o reestructure la organización para poder aprovechar estas oportunidades, ¿sí? Y en ese sentido, lo que nos indica es acciones relacionadas con la marcha de los negocios. Es decir, la idea esencial es invertir el signo de las debilidades que ha arrojado el análisis FODA para darles la entidad de oportunidades. Es lo que yo decía, convertir las debilidades, adaptándolas para que se vuelvan en fortalezas y poder aprovechar las oportunidades. Entonces, cuando nosotros suponemos que nuestras debilidades son significativas, vamos a tratar de ver cómo transformar y mejorar esos puntos ante las oportunidades que se van presentando. Y la última estrategia que revisábamos es cuando estamos en digamos, el entorno más desfavorable. Somos conscientes de las debilidades, tenemos estas debilidades y además nos aparecen amenazas, ¿no? Y en ese momento lo que vamos a tratar de hacer es buscar todas aquellas acciones planificadas que nos permitan garantizar la sobrevivencia. En este caso, no vamos a invertir en nada, vamos a tratar de conservar lo que tenemos al momento y simplemente tratar de resistir. Son las que la empresa debe afrontar para corregir un punto débil presente y una amenaza que se dará en el tiempo. Aquí se relacionan las debilidades con las amenazas, como lo podemos ver en la tabla, los dos puntos negativos de cualquier análisis de FODA. Aquí no se trata de fortalecer ni impulsar nada. La idea es que se mantenga su lugar para evitar que la situación vaya a peor y su posición en el mercado se vea afectada. Aquí es totalmente conservar en los mínimos posibles todas las características de la organización para buscar resistir las amenazas que se presentan, ¿sale? Entonces, este es el entorno actual para muchas empresas, ¿eh? Ya lo habíamos comentado también. Ahorita muchos pequeños negocios, muchas empresas pequeñas están justamente en esta parte, tratando de solventar sus gastos operativos, tratando de conservar a su personal, tratando de conservar el mercado, sus clientes, y bueno, pues están en el momento en que no pueden aspirar a hacer una inversión de ningún tipo, ¿no? Ni de ampliación, ni de contratación, ni de mucho menos. Es una etapa muy delicada que actualmente se está viviendo en la mayoría de las empresas, si no es que todas. Poco a poco estamos buscando desarrollar o ir soportando con el paso del tiempo que las condiciones mejoren. ¿Ok? Bueno. Hasta ahí fue lo que repasamos la vez pasada, lo que revisamos la semana anterior. Ahora vamos a ver algunos elementos que nos van a orientar acerca de cómo se da o se debe de dar la aplicación de las estrategias una vez que ya han sido seleccionadas o esta
análisis de criterios que podemos tomar en cuenta a la hora de elegir una estrategia o diseñar una estrategia. Tomar una decisión de elección de estrategia conlleva varios puntos para que la decisión sea la más adecuada. Primero se tiene que tener bien claro el concepto de estrategia y luego definir en cuáles de los niveles de la compañía se va a aplicar. El tercer paso que se debe tener en cuenta es cómo debe ser el pensamiento estratégico dentro del grupo que lo va a aplicar. Y finalmente, pues valorar la estrategia. De manera general, estos son algunos pasos que se deben seguir en las compañías para seleccionar la estrategia más apropiada. Entonces, vamos a tener claro primero el concepto de estrategia. Ahí en su plataforma viene este video, espero que lo puedan escuchar, que lo puedan ver, que habla acerca de qué es estrategia y aparte de dónde surge este concepto de las estrategias. Permítame tantito que me haga caso mi compu, porque ya empezamos con cosas lentas. Permítame tantito, por favor. Cerramos este. Cerramos este. Ahí está. Entonces, pongan atención, por favor, a este video y después comentamos. No se escucha. ¿Verdad? No se escucha, profe. ¿No se escucha el video? No. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Permítame entonces. Permítanme entonces. ¿Está grabando con el mismo micrófono de su computadora, profe? Mande sí. Ah, entonces yo creo que es por eso. Se escucha muy, muy ligerito. Ok. Déjenme ver. Ok. Voy a intentarlo otra vez y me dicen. Me comentan si ahí se escucha, ¿va? No, sigue igual, se distorsiona mucho, profe, no se entiende. ¿Se oye igual? ¿Se corta? Bueno, ¿se corta? Sí, profe, sí se escucha, se corta, no escucha muy bien. Ok. Bueno. Vamos a hacer una pausa ahorita. Son ahorita en 5 minutitos. A las 11:05 hacemos una pausa. Y les voy a pedir que
traten de revisar este video ahí en su plataforma. No sé si todos tengan la posibilidad de alternar un poquito estos 5 minutos para que lo revisen. Lo que habla este video es de ese proceso. Si no, posteriormente lo revisen, por favor, ahí en su plataforma. Ya está ahí ahora sí que en la portada de la sesión. Precisamente al inicio, para que ustedes revisen el concepto de estrategia y cómo nos está demostrando que este proceso de análisis que estamos llevando a cabo para nuestro proyecto es lo que se recomienda, ¿ok? Primero, identificar la empresa. Posteriormente, de acuerdo a lo que la empresa, a las capacidades de la empresa, vamos a definir misión, visión y valores. Y posteriormente, lo que nos va a explicar de manera esquematizada este video, pues es todo el proceso que vamos a ir siguiendo para hacer todo el trabajo de implementación. Entonces, de eso se trata principalmente este video y ojalá y lo pudiéramos repasar en este ratito que tengamos, ¿no? Mientras está ahí en la plataforma. Entonces, el objetivo de ese video es precisamente explicarnos el proceso de todo lo que es la estrategia y nos habla de estas fases que están aquí en las diapositivas, ¿no? Cómo ver qué es estrategia y es lo que pretende este video, ya lo comentamos desde el principio de la sesión también, ya lo analizamos. Pero ahora vamos a ver otras cuestiones. ¿A qué nivel, a cuáles de los niveles de la compañía se va a aplicar? Y vamos a encontrar que hay estrategias de carácter global, es decir, que enmarcan toda la empresa como si fuera una sola entidad dentro del entorno de competencia, dentro del mercado competitivo, incluso global. Y también hay estrategias que son de carácter, digamos, intermedio, a niveles gerencias de área, y hay otras que son de carácter funcional o incluso operativo, ¿no? Acerca de qué actividades particularmente se tienen que realizar y que todo esto se va desprendiendo de toda la selección o la elección adecuada de la estrategia y obviamente el diseño de la estrategia que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, estos son pasos genéricos que también nos recomiendan que debemos de seguir para tratar de ir esbozando la estrategia más apropiada, porque a partir de la estrategia general o la planeación estratégica de la organización, también se van a desprender programas y presupuestos, ¿eh? O sea, y eso ya se va a ir canalizando a los demás y diferentes niveles de la organización. Entonces, a eso se refiere. La aplicación de la estrategia, de manera general, nos recomienda una serie de etapas. El primer paso, el concepto de estrategia se ha convertido en un término muy recorrido en los entornos empresariales. La mejor definición para este propósito es la siguiente. Una estrategia es un plan de acción para que la compañía avance hacia una posición de negocios atractiva y desarrolle una ventaja competitiva sustentable, que también es parte de lo que revisamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué es eso de la ventaja competitiva y qué es eso de que sea sustentable, ¿no? Y encontramos que ventajas competitivas tiene que ver con la posición que logra la empresa en el mercado, los ingresos que tiene, las ventas, el alcance que tiene de cubrir ciertos mercados y que sea sustentable implica pues que es permanente en el tiempo, que buscamos que sea estable en el tiempo. Entonces, a eso se refiere. Las organizaciones deben desarrollar la ventaja competitiva. Más importante que es el conocimiento o el capital intelectual que se da bajo la base de experiencias, innovación y motivación. Pero no consiste en solo tenerla. El éxito de esta ventaja será siempre y cuando sea sostenible en el tiempo. Es lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Entonces, sí, parte de las ventajas competitivas tiene que ver con el capital intelectual de la organización y todo lo que con el tiempo se va acumulando. Pero no solamente se trata de conseguirla, sino que además sostenerla en el tiempo. Bueno, como segunda fase está
En segundo lugar, se tiene que definir en qué nivel de la organización donde se va a aplicar la estrategia y quiénes van a estar implicados. Cuando se habla de niveles, tiene que detallar cuáles son. Y de acuerdo a estos conceptos de Thompson y Strickland, existen 3 niveles que nosotros podemos identificar. Un nivel operativo, que está dado por la responsabilidad de los supervisores. Hablamos del organigrama de la empresa. Un segundo nivel que será funcional, orientado a las jefaturas. La clave está en un manejo adecuado de una actividad funcional o algún proceso importante dentro de la organización. ¿Qué tipo de procesos son estos? Procesos importantes como todo lo que implique en una empresa manufacturera, los procesos de producción, o los procesos de atención a clientes que tienen que ver con empresas que prestan servicios, o aquellos que tienen que además los procesos de mercadotecnia, comercialización, distribución, ¿sale? Entonces, de acuerdo con esto, es como nosotros vamos a determinar qué tipo de actividades están en este nivel que será funcional. Y finalmente, el nivel de negocios, que es el nivel más alto, donde la responsabilidad es del ejecutivo administrador. Hablamos de las gerencias, las direcciones de las empresas. Se aplican organizaciones donde existe una línea de negocios y el éxito radicará en desarrollar una posición competitiva más poderosa a largo plazo. Ahí es donde se establece, como ya veíamos antes, la visión de la organización y de acuerdo a estos niveles. Entonces, en primer lugar, es determinar cuál es la estrategia que me va a dar la ventaja competitiva. Y en segundo lugar, me va a dar a qué niveles y cómo voy a ir, de alguna forma, desglosando las actividades y las responsabilidades a través del organigrama jerárquico de la organización. ¿Sale? Entonces, esta es la etapa 2. Para una compañía diversificada, se tendrá que añadir un nivel adicional, que es el nivel corporativo, donde la estrategia se extiende dentro de toda la compañía. Un ejemplo, que la compañía ingrese a nuevos negocios en industrias atractivas. Es necesario añadir la conexión entre los niveles, que la conexión entre niveles es bidireccional y que en la aplicación de estrategias pueden participar más de un nivel. Aquí me dice que cuando es una compañía que tiene diferentes, ¿cómo le podemos llamar? Productos o líneas de negocios, vamos a llamarlo así. Lo que conviene es adoptar una estructura de nivel corporativo, ¿sí? Que le permita a las diferentes líneas de producto acceder a otros mercados de competencia, ¿sí? Y obviamente, sin perder, como propia corporación, como propia empresa, sin perder los vínculos de comunicación a lo largo y ancho de toda la organización. Y obviamente, dentro de la estrategia global de toda la empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto, o esta variante, ¿no? En la aplicación de la estrategia en la etapa 3, dice que el tercer paso, vital para la adecuada selección de estrategias, es cómo debe pensar el estratega. Tendrá que tener un claro entendimiento del carácter particular de cada elemento de acuerdo a la situación que se presenta y la capacidad de reestructurar estos elementos de la forma más adecuada, buscando un objetivo el cual nos permitirá llegar a